bienvenidos a esta actividad online del Instituto Cervantes de Milán. Este es el último club de lectura con el que terminamos este año académico 2021-2022 y además es un placer para mí poder anunciar algo que estábamos diciendo, que hemos estado repitiendo durante los clubes de lectura del último año, porque desde principios del 2021 todos los clubes de lectura se han dedicado a un proyecto en el que estamos trabajando en Milán desde finales del 2020, que es el cuento contemporáneo escrito con ñ, en el que han participado 21 escritores, un escritor por cada uno de los países donde se habla español. Para mí es un honor, como os decía, y un placer poderos contar que la semana que viene, el 19 de mayo, dentro del Salón del Libro de Turín, vamos a presentar la publicación de este proyecto, o sea, el trabajo de todo este año, que es una antología del cuento contemporáneo escrito con ñ, que se llama Calle 21, un mapa del racconto contemporáneo escrito con la ñ. Y hoy tenemos el placer de contar entre nosotros con Patricia Esteban Erles, que es la representante española dentro de esta antología. Entonces, yo no quiero robar mucho la palabra ni a Patricia, ni a Valeria, ni al público, porque lo más interesante es que veis entre vosotros. Solamente quería hacer este anuncio, darle la bienvenida a Patricia, darle la bienvenida a Valeria y darle las gracias por la coordinación fantástica que hace estos clubes y evidentemente a todos vosotros por estar hoy en esta actividad en línea. Muchísimas gracias y paso la palabra ya a Valeria y a Patricia. Gracias, Carmen. Bueno, bienvenida, Patricia. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos ya sobre el cierre del semestre. Nada, contentísima, ¿no?, de esto que estaba contando Carmen, de que finalmente la antología Calle 21 vea la luz. Perdón, si pueden silenciar los micrófonos, se los agradezco para que no tengamos interferencias. Les decía, la antología esta se presenta en el Salón Editorino. Si algún intrépido quiere viajar de Milán, vamos a estar el día 10. Bueno, sí, perdona, es cierto. Si alguien quiere venir, estaremos el día 19 a las 11:30 en el Salón del Libro de Turín, en la Sala Internacional, y estarán presentes Valeria, porque es la representante argentina de la antología, Bruno Arpaya, que es uno de los traductores, y Danilo Manera, que ha sido el profesor que nos ha ayudado en la parte de la edición del libro. También, claramente, representantes del Instituto Cervantes y de la editorial Castelvecchi, que es con la editorial con la que hemos presentado. Entonces, os invitamos a todos a estar con nosotros en Turín ese día. Ahora ya sí que te doy la palabra. Nada, ojalá se animen entonces. Quiero presentar brevemente a Patricia, porque muchos de los que están aquí ya la conocen, son alumnos del instituto y hemos estado trabajando este año con los cuentos de este libro, que es un tesoro, ¿no?, además de por su contenido, por su forma, ¿no?, ni aquí ni en ningún otro lugar. De la editorial Páginas de Espuma, con las ilustraciones de Alejandra Costa. Brevemente presentar a Patricia. Patricia tiene antes 3 libros anteriores de relatos a este, Manderley en venta, Abierto para fantoches y Azul ruso. Patricia tiene además un libro que creo que, no por restarle importancia a estos 3, pero un libro de microrelatos, Casa de Muñecas, que creo que es un libro que quedará para la historia del microrelato, un libro de la relevancia de los cuentos de Arreola, de Ana María Shua, de Fernando Iwasaki, y por qué no de Cecilia Eudave, que la tenemos ahí. Cecilia, una autora mexicana maravillosa. Aprovecho para saludarla, te he visto aquí de repente. Grandísima también microrelatista, nuestra Cecilia Eudave. Patricia además es autora de una novela oscurísima, como no podía ser menos tratándose de Patricia, pero también de una enorme belleza,
La novela se llama Las Madres Negras y Patricia ganó el premio Dos Pasos con esta primera novela. Tiene otros premios vinculados a los 3 primeros libros que les mencioné antes. Y bueno, hoy nos reúne esta antología ni aquí ni en ningún otro lugar. Bienvenida, Patricia, mil gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, Valeria, gracias a ti, gracias al Instituto Cervantes. Un honor estar aquí con vosotros y vosotras. El placer es mío. Vale. Les cuento, por si hay gente que no es habitué de nuestros clubes, la mecánica de trabajo es que las preguntas las tienen que hacer por chat. Mantengan por favor los micrófonos cerrados y el club se graba, con lo cual si alguien no quiere y se cuelga en el canal del Instituto Cervantes, con lo cual si alguien no quiere aparecer, la invito a cerrar la cámara. Yo voy a hacer una primera pregunta para Patricia. Quería que nos contaras un poquito, Patricia, cómo es la génesis de este cuento y si querés también un poco cómo has concebido el libro entero. Bueno, pues también gracias a todo el mundo que está conectado, que no he dicho nada y sin ellos no habría club. Bueno, pues sí, la génesis del cuento y del libro, ¿no? Yo creo que están muy, muy vinculadas. Yo le doy muchísima importancia, como muchos autores y creo que también autoras, al asunto del cuento que empieza el libro y el cuento que lo termina, ¿no? En este caso lo que teníamos era un principio que sirve de pórtico, que sería la vieja, y un final, un cuento final que es que creo que es el mejor modo, la mejor antesala de dar paso al silencio, que se termina... empieza el silencio cuando terminas un libro, ¿no? Yo creo que eso es como con la música, como con los conciertos, el último acorde, el último relato es el que tiene que dejarnos pensando, ¿no? Y creo que este relato es en realidad un juego, una paradoja que tiene que ver con la negación de la escritura, ¿no? Con el contar, el no contar, la verdad, la mentira, lo que es cierto y lo que no. El cuento surge a partir del título del relato y el título del libro surgen a partir del comienzo de un cuento que recopiló Ángela Carter en la antología de cuentos de hadas que publicó aquí en España Impedimenta. Y es muy curioso ese comienzo porque ni aquí ni en ningún otro lugar, en un cuento tradicional de una de las piezas que aparecían en ese volumen, a mí me llamó muchísimo la atención porque casi todos los cuentos empiezan situándonos en un espacio y un tiempo, ¿no? Érase una vez, en alguna parte, unos personajes. Y en cambio este cuento, que era muy antiguo, lo que hacía era negar la esencia misma del relato. Tiene que pasar algo, le tiene que pasar a alguien en algún lugar y en algún tiempo, ¿no? Me pareció que era un juego muy, muy ingenioso y a partir de ahí lo que intenté hacer es contar una no historia, ¿no? Lo cual es una paradoja, porque mientras la estás contando, aunque la cuentes en negativo, lo que está ocurriendo es que estás relatando algo y está surgiendo un universo narrativo muy, muy concreto, ¿no? Fue muy divertido el jugar a encajar piezas, porque no podía estar todo el relato sumido en la negación. Tenía que haber piezas invisibles, tenía que haber engarces que hicieran que pasaran cosas, que la acción fuera ocurriendo, a pesar de que estaba utilizando todo el rato la negativa, ¿no? El no está sucediendo, no le está pasando a nadie en ninguna parte. Entonces fue muy divertido jugar con ese mecanismo y al mismo tiempo yo creo que la negación lo que permite es contrarrestar el impacto de toda esa tradición que nos viene contando cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Yo creo que los estereotipos surgen de la repetición. Acabamos dando por válido que algo es de una determinada manera porque se nos dice tantas veces que es así que lo asumimos como una verdad inalterable. Mientras yo iba contando, lo que iba haciendo era dar un giro de tuerca, volver el mundo del revés, el mundo del relato tradicional, haciendo que algunos personajes que siempre salen mal parados, ¿no? Como la segunda esposa de alguien, casi siempre son personajes femeninos, o la hija, o la hijastra, ¿no? La hermanastra de alguien, que tienen muy mala prensa, se pudieran convertir en cierta manera en víctimas o en heroínas muy sui generis, pero al final en parte del protagonismo en lugar del antagonismo, en lugar de ser el impedimento, en lugar de ser quien hace que algo no funcione,
ser quien realmente salva la situación, ¿no? Entonces fue muy divertido en esas dos líneas, ¿no? La ontológica, no está pasando esto, pero está pasando, y la propiamente literaria, ¿no? Contar algo que está desafiando pues, los estereotipos y está llevándonos a cuestionar si las cosas son como nos las han contado o nos faltan datos, ¿no? Estamos en el ángulo correcto, nos falta perspectiva o qué es lo que sucede. El libro entero, ya que me has preguntado por él también, yo creo que juega con esa misma idea, ¿no? Yo creo que el último cuento sería un muy buen ejemplo de cómo se puede, siempre que uno quiera, retomar la tradición para jugar con ella, básicamente, para divertirte y también para hacer una crítica personal de aspectos de la realidad o aspectos de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestro universo que no nos gusta, ¿no? Yo creo que el cuento tradicional es absolutamente camaleónico. Admite muchos ropajes, admite cualquier época, lo puede situar y lo puede retomar y nunca se agota, ¿no? Precisamente porque juega con universales, juega con temas que siempre nos van a interesar, el amor, la muerte, la traición y todos los demás. Y además creo que es muy fotogénico. Creo que enseguida todos reconocemos a esos personajes, por lo menos creemos reconocerlos, ¿no? Sus caras nos suenan y luego nos pueden dar sorpresas, lo cual también tiene mucho encanto. Claro. Y, o sea, la idea de trabajar, o sea, a mí me sorprende mucho la dificultad, creo, que supone, ya me dirás si sí o si no, de trabajar con un material que en principio nosotros creemos que es para los niños, un material de carácter infantil, y actualizarlo, reescribirlo para adultos, ¿no? O sea, ¿eso te fue difícil o te vino natural? A mí me gusta mucho, siempre que no sé qué hacer, ¿no? Siempre que, que estoy, yo a veces ensayo cosas para, intento ejercitar, ¿no? El pulso, la mano narrativa, y cuando no se me ocurre una idea sobre la cual escribir, pienso en un estereotipo, en un arquetipo, en algo que se nos haya contado ya, y creo que parte del encanto de la escritura es la rebeldía, ¿no? El intentar darle la vuelta. Entonces, para mí siempre supone un estímulo. Quizás es complicado en el sentido de que nos vienen unas pautas muy marcadas, ¿no? El personaje tiene que tener unos elementos que lo hagan reconocible y eso no lo puedes tocar o no lo puedes cambiar del todo, o tienes que presentarlo aunque luego evolucione. Estoy pensando en el caso de la hermanastra, ¿no? La hermanastra viene con unas características de serie y luego juegas a que evolucione y a que dé la sorpresa. A mí me resulta muy, muy divertido y muy fácil y siempre lo recomiendo en los talleres, ¿no? Cuando no sabes de qué escribir, juega a contar el cuento de otra forma. Entonces, no, yo no lo encuentro especialmente complicado. Creo que hay que encontrar la manera de contar algo nuevo, ¿no? No puede repetirte, no puede ser una copia o una especie de imitación del original solamente. Tiene que haber elementos, tiene que haber continuidad y ruptura. Tiene que haber cosas que ya estuvieran y cosas que las pongas tú. Yo creo que nos ayuda mucho en ese sentido para la escritura de mujer sobre todo y contemporánea, como lo hace Angela Carter, ¿no? Yo creo que ella nos mostró un camino de libertad absoluta, de locura, de gamberrismo, de uso absolutamente lujoso y portentoso del lenguaje, del sentido del humor, que es muy contemporáneo, ¿no? Y nos dio, yo creo que una clave, nos puso una luz en la ventana para que dijéramos, esto se puede hacer, así que atrévete. Bien. Bueno, yo los invito a ir dejando sus preguntas en el chat, que si no yo me la apropio a Patricia. Me la quedo para mí y la acribillo a preguntas. Una cosa que a mí me gusta mucho de todos tus libros, ¿no? Pero creo que en este está especialmente marcado, son las atmósferas, ¿no? Que de alguna manera son uno de los elementos que construyen un universo narrativo, ¿no? Aunque en este libro hay una temática unificadora fuerte, en otros libros con una temática unificadora más débil, se unifica perfectamente a través de las atmósferas. Entonces no sé si nos podés comentar algo de eso. ¿Cómo trabajas las atmósferas o si empezás por ahí lo que quieras? Yo creo que siempre surge, está muy bien visto. Yo creo que antes que el personaje, antes que la propia historia, en realidad tengo la habitación, ¿no? Donde va a pasar, o el lugar, el espacio,
el tipo de aire, el tipo de luz que se va a respirar en esa habitación, el mobiliario, todos esos elementos que tan silenciosos que sin embargo son tan elocuentes, ¿no? En una pieza literaria y que ayudan a construir pueden cargarse también una historia, ¿no? Si no existe ese marco, por lo menos desde mi punto de vista, si no existe ese marco envolvente, que al final es la atmósfera, es una especie de sinfonía muda, pero que está ahí acompañando, ¿no? La actuación de los personajes y la voz del narrador, ¿no? Yo antes que nada tengo la atmósfera, cómo va a ser el tono con el que se va a contar, el espacio en el que se va a desarrollar la acción. Pongo mucho interés en eso, yo creo que tiene que ver con que necesito ver antes que escuchar o antes que meterme dentro de los personajes, necesito ver dónde va a ocurrir o cuál es el tono del relato y todo eso te lo da la atmósfera. Tiene mucho que ver con el cine, ¿no? Yo creo que a mí el cine me ha enseñado mucho acerca de cómo se puede plantear una historia solamente mostrándote una calle determinada a una hora, en silencio absoluto, a lo mejor no hay personajes, pero sabes, o una casa, ¿no? Casi todas las historias de Ni aquí ni en ningún otro lugar están ocurriendo también dentro de casas, entendido en un sentido amplio, ¿no? Palacios, castillos, pero en fin, hay un montón de lugares que tienen que estar absolutamente caracterizados, que tienen que tener vida propia, que tienen que contar en cierta manera algo para que podamos entender lo que va a ocurrir ahí, ¿no? Entonces, a mí la atmósfera me gusta muchísimo, me parece que es el punto fuerte o por lo menos para mí, el punto que hace que me sienta segura contando, ¿no? Tener eso me ayuda mucho a seguir adelante. Sí, aquí Grace te dice que las atmósferas tuyas son muy enganchantes. Ah, qué bien. Y Jean-Claude dice, la narradora protagonista es omnisciente y utiliza mucho la metaliteratura. Y te cita, dice, ni aquí ni en ningún otro lugar viví yo que hubiera sido la hija fea de un rey en el caso de que este cuento no estuviera mintiendo desde la primera palabra. Y continúa Jean-Claude diciendo, tengo la sensación desde el inicio que ella, la escritora, o más bien la narradora, quiere jugar conmigo, pobre lector. Pues muy bien por Jean-Claude, porque sin juego no hay literatura y jugar, yo creo que los autores, ¿no? Nos gusta mucho lo de jugar como los gatos, ¿no? Como si el lector fuera una especie de ovillo, que vamos pasándonos de una patita a otra. Y porque en cierta forma el llevar y el traer al lector, como si fuera ese ovillo, ¿no? El hacer que crea unas cosas pero no llevarlo por otro lugar, el hacerle sentir que la narración nos conduce hacia cierto sitio, pero luego hay un viraje, hay un cambio, hay una sorpresa que no esperábamos, que se emocionen con nosotros, que se inquieten, ¿no? que lleguen a vivir dentro del relato, que si yo siempre hablo de eso, ¿no? Del fracaso que es no contar desde dentro y no hacer que el lector se sumerja. Y yo creo que al final eso es, ¿no? El jugar a invitar a gente a esta fiesta, que es el cuento, que es la novela o que es cualquier pieza literaria, y que no sepan muy bien dónde están, pero que que estén a gusto, pasen miedo. A mí me gusta mucho que la gente pues, pase miedo, de repente piense, pobre personaje, no se apiade de las criaturas estas tan maltratadas normalmente en lo que yo escribo, porque creo que es la manera de trasladar esa vivencia literaria al mundo real, ¿no? A un marco mucho más amplio y cruzar el espejo y llevarte algo que puede servirte en el mundo en el que vivimos, ¿no? Yo no escribo para evadirme ni leo para evadirme, sino que me gusta mucho poner el dedo en la llaga, ¿no? Y eso a veces se consigue mucho más que con sentencias, con informes, con afirmaciones categóricas, se consigue narrando, se consigue mostrando un mundo donde las cosas pues quizás no son como deberían ser, ¿no? Y en el cuento, o por lo menos yo es lo que he tratado en el cuento tradicional que yo empleo en este libro, me gustaría pensar que hay muchos puntos de referencia comunes con el mundo en el que vivimos y que podemos hacer trasvases, ¿no? Podemos pensar y no solo leer, no solo disfrutar un rato, aprender palabras, contagiarnos de una atmósfera, sino pensar que más allá de la trama hay un punto de contacto con nuestra propia vida, ¿no? Sí, yo pensaba
Ahora que releí tu libro para coordinar este club, algo que probablemente en una primera lectura, por la fascinación del mundo que desplegás, ¿no? Y el lenguaje y las atmósferas y la reescritura de esos personajes, ¿no? Porque el índice es como una especie de enumeración o lista de los arquetipos de los cuentos, ¿no? O sea, es la vieja, el ogro, el hada, etcétera, ¿no? Sin embargo, en una segunda lectura, ya más, podemos decir, menos en la que me dejaba arrastrar, sino que me asentaba en estos relatos, me sorprendió muchísimo esa problemática que se esconde y que está allí a primera vista. Digo, se esconde porque uno se deja guiar por las historias, ¿no? Hay una cosa muy actual allí, ¿no? Que tiene que ver con la familia, con la maternidad, la relación madre-hija, con el sacrificio, ¿no? Y con el don, o con el regalo, ¿no? Que es la vida. Y en esa segunda lectura descubrí muchísimas cosas que, escondidas detrás de castillos y ogros y duendes, están allí, y hablándonos directamente de nuestras vidas, ¿no? Qué bien que lo vieras, me alegra mucho. Sí, sí, sí. Yo creo que tienes razón, ¿no? Que hay, bueno, somos obsesivos, ¿no? Las personas que escribimos en general somos transmisores de obsesiones, ¿no? Buscamos compartirlas de alguna forma, nos gusta librarnos de ella momentáneamente o pensar que alguien que siente lo mismo, pues en algún momento te diga, ay, pues a mí también me pasa eso, yo también pienso eso de este tema, ¿no? O hay gente que me dice, por fin no me siento rara, ¿no? Porque de pronto hay alguien que escribe un libro donde yo encuentro todas las cosas que no me atrevo a decir o que no me atrevo casi ni a pensar, ¿no? Por el miedo a que se me juzgue. Y creo que es verdad que hay una reflexión sobre todo acerca del tema de la vida y la muerte, como has dicho, ¿no? Yo creo que eso es una constante. A mí es lo más interesante, lo que me parece más interesante del mundo para escribir, ¿no? Porque estamos aquí, porque dejamos de estar, ¿no? Y todo lo que se genera en torno a eso, todas las relaciones que pueden surgir en torno al nacimiento o la muerte de alguien, ¿no? Todo lo que sentimos por estar vivos o por saber que vamos a dejar de estarlo. Aquí Sergio te comenta y te dice, soy un lector que me inquietas, me trastocas, a veces me reflejas, a veces me desnudas. No puedo salir de la lectura emocional. Te dice, no pude salir de la lectura emocional. En la cuarta relectura tal vez comience a pensar. Vaya, oye, yo quiero ese texto para ponérmelo a modo de lema en la nevera colgado, para los días malos. Yo quiero esa crítica. Claro, que es maravilloso. Qué bonita, sí, sí. No, bueno, pues eso es, ¿no? Eso es al final lo que a mí me gusta encontrar, interlocutores, ¿no? Al final, gente con la que podría estar hablando del mismo modo que nos estamos leyendo, que yo escribo para, en cierta manera, encontrarlos. Gente con la que puedes hablar de temas de los que dan mucho miedo hablar o que realmente son lo suficientemente inquietantes, ¿no? como para que nos interese escribir de ellos. Claro, claro. Y una de las cosas también que me gustó muchísimo, bueno, yo creo que es un tema tuyo que ya estaba también en otros libros, ¿no? La idea del espejo, los espejismos, los reflejos, ¿no? Ahora en este libro en particular, yo lo que veía, ¿no? Era como una especie de idea muy fuerte, corrígeme si me equivoco, Patricia, ¿no? Pero de la imagen que nos remite ya no solamente a una cosa física, sino a una complejidad existencial, ¿no? O sea, esa imagen que nos devuelve el espejo, cómo nos vincula con los demás, cómo nos vincula con nosotros mismos, cómo forja o desarma un destino, ¿no? También eso me pareció interesantísimo, sobre todo para las mujeres. Sí, El espejo está, como has dicho antes, en Casa de Muñecas. Es un libro que yo creo que de alguna manera es la guía de lectura, ¿no? de todo lo que yo hago. Es decir, como son textos muy breves, pero ahí estoy yo en versión abreviada y al mismo tiempo muy, muy concentrada, ¿no? Y en los espejos hay justamente, ¿no? una sección en ese libro en la cual hablo mucho y cuento muchos cuentos de espejos, porque a mí el espejo es un objeto que me encanta y me horroriza al mismo tiempo, ¿no? Siempre me ha parecido muy misterioso, me ha parecido una especie de trampantojo, ¿no? Nos dicen que en el espejo estamos, pero yo creo que en el espejo no estamos. Yo creo que en el espejo hay alguien que no somos nosotros. Es como cuando escuchas tu voz en una
en una grabación, nunca te parece que sea tu voz. Y tu imagen tampoco te parece, la imagen que ves en el espejo muchas veces no te parece la imagen que ves en una fotografía, ¿no? Con lo cual alguien miente, alguien está mintiendo aquí, no sabemos quién. Y eso me parece que es un temazo literario, ¿no? El espejo aparece desde siempre en la literatura, ya aparecía en la literatura tradicional, ha aparecido en los mitos, como, ¿no?, el reflejo, el espejo de agua, ¿no?, el espejo peligroso en el que te puedes ahogar por mirarte demasiado, ¿no?, como le pasa a Narciso. Y creo que al final es un motivo relacionado con el gran tema para mí, que es el doble, ¿no?, el tema del doble, el tema de la inestabilidad de nuestra propia identidad. Es que me parece interesantísimo, ¿no?, el hecho de que el ser humano siempre se haya sentido una especie de intruso, ¿no?, o una especie de copia inexacta de sí mismo. Tenemos una sensación, tenemos una seguridad sobre quiénes somos y luego resulta que esa imagen se desmonta, ¿no? Y el espejo muchas veces es utilizado igual que el retrato para hacernos dudar de quiénes somos realmente. Y creo que tienes toda la razón, es que es un objeto filosófico. O sea, yo creo que no hay un objeto que no, ni siquiera el libro quizás, ¿no?, que nos haga pensar tanto en quiénes somos, en realmente somos el del espejo es otro que no somos nosotros. Si ahí hay uno que no soy yo, ¿quién está pensando? ¿Quién tiene razón? ¿No? ¿Quién es yo? Entonces es que me parece que se abre ahí un debate muy interesante, ¿no? Y sobre todo lo que dices, el tema de la mujer, ahí está el condicionante que a mí me ha parecido siempre también, bueno, pues absolutamente terrorífico y fascinante a la vez, que es el espejo recordándote el paso del tiempo, tu imperfección, ¿no?, tu inseguridad, tu soledad. Es absolutamente el cuento que se llama Espejismo del libro, yo creo que habla de eso, ¿no? De repente, ¿qué pasaría si el espejo, en lugar de mostrarnos quiénes somos ahora, nos muestra cómo será el mundo sin nosotros, ¿no?, que es lo que ocurre en ese relato? Y me parece que es inagotable, absolutamente. Siempre podríamos escribir cuentos de espejos, novelas de espejos y no se agotaría. Sí, dijiste una frase que me parece totalmente arlesiana, ¿no? Cuando dijiste, el espejo nos muestra una cosa y la máquina de fotos otra, ¿no? ¿Quién miente? Digo Sí. especialmente arlesiana porque en todos tus cuentos los objetos, bueno, vos sabés que yo soy fan del tratamiento que vos le das a los objetos, a mí me parece maravilloso, y sobre todo esa idea, ¿no?, que aunque no estén literalmente personificados, siempre pasa algo que parece que los objetos están como en el castillo de la Bella y la Bestia, ¿no?, a punto del cuento este, a punto de despertar, ¿no? Mm. Que Eh, las cosas están vivas, Valeria, nos engañan, las cosas están muy vivas, los objetos están vivos y están, para mí están muy vivos. Yo no creo que sean, creo que se hacen los dormidos, ¿no?, que se hacen los inertes, pero realmente tiene razón. Yo creo que las cosas también son elementos que nos ayudan a vivir, ¿no? Contienen recuerdos, contienen esencia de momentos, de personas, de viajes, de situaciones. Eh, Fíjate que muchas veces cuando termina una historia o cuando muere alguien, o ponemos a buen recaudo los objetos o nos desprendemos de ellos, ¿no? O sea, que les estamos otorgando un valor que realmente es vital. Y a mí me enseñó mucho una compatriota tuya, que es Silvina Ocampo, a darle vida a los objetos, ¿no? Yo creo que es la gran creadora de broches, de vestidos que están vivos, ¿no? Y eso a mí me abrió también una puerta muy, bueno, pues maravillosa de posibilidades, ¿no?, para contar. sí. Aquí a propósito de eso, te dicen, tu relación con la fotografía es ontológica, trituras las imágenes y le das otro contexto, peligroso porque vemos la fotografía desde tu espejo. Eso también es muy bonito. A ver, por favor, todas esas, Luego te paso te voy a todas pasar esas críticas todas a la esas nevera. capturas, Nevera. te las voy a pasar es buenísimo, sí. Sí. Te preguntan también si te gusta escribir, si te gustó la experiencia, me imagino, escribir en negativo, ¿no? Uy, perdonad, que está por aquí. A él no le gustó, o a él, a ella no le gustó. Esta está viva, esta sí que, y muy, cuando viene alguien enseguida se pone a ladrar. Que me gustó mucho y me divertí, ¿no?, que es lo fundamental que tiene que pasar. No me gusta sentirme cómoda escribiendo. Cuando creo que sé hacer algo, lo que prefiero es probar otras cosas, probar
a meterme en jardines, ¿no?, de los que a lo mejor no sé salir. Y en este relato es que era fascinante porque lo iba viendo, es que no os puedo explicar la sensación más que con la metáfora de ir destejiendo un jersey que al mismo tiempo se iba tejiendo, ¿no? Y era algo muy paradójico, el estar pensando que no estás contando algo y al mismo tiempo la historia iba hacia adelante, ¿no? Y iba viendo, a ti también te habrá pasado, Valeria, o a Cecilia, o a las personas que estamos aquí, que hemos intentado escribir alguna vez, esa sensación de que la historia estaba tomando las riendas, que tú eras una mera transmisora, ¿no?, de esta no historia, que de repente tú estabas ahí para ser el instrumento con el cual la historia se iba contando. Iban surgiendo los personajes, iba viendo cómo era cada lugar. La fiebre me acuerdo muy bien de la sensación de fiebre de la madre que muere, ¿no? La primera reina, la reina guapa, cuando muere, esa fiebre que sube como serpientes. Es que iba viendo muy bien lo que iba escribiendo antes, ¿no?, de escribirlo. Y entonces era muy divertido el jugar a contar destejiendo, ¿no? Yo tuve la sensación de que vos tenías 20 cuentos más, porque había un imaginario tan rico que dije, Patricia tiene 20 cuentos más, pero no quiso hacer ya un... las 1001 noches fúnebres, ¿no? Sí. Tristes. Pues tenía varios y hubo un proceso muy draconiano de descarte. Había un cuento muy largo que se llamaba La profecía, que desapareció, estaba en el protomanuscrito y desapareció de la siguiente versión, porque pasa algo muy, muy extraño cuando escribes, es que de pronto dejas de querer a un cuento o quieres terminar con él, ¿no? De pronto dices, tú aquí ya no pegas, tú aquí ya no encajas, vete, ¿no? Y tienes que dejarlo marchar, aunque era el cuento más largo. Me gustaba mucho y creo que es que me lo he guardado, no sé muy bien para qué. No sé si es como un embrión de novela, ¿no? Jugaba con el tema de la profecía. Ya sabéis que todos, como ha dicho Valeria, todos los motivos aparecen en el índice inicial y juegan a que los reconozcamos, ¿no? A que veamos, nos sintamos como en la casa del cuento tradicional con todos esos elementos. La profecía es un elemento que a mí me gusta muchísimo. Yo la trabajé mucho en los libros de caballerías que estudié en el doctorado, en los cursos de doctorado, y me parece que es un mecanismo narrativo maravilloso, ¿no? Entonces hubo cuentos como este que hablaba de la profecía, ¿no?, de aquello que se anuncia que va a ocurrir y que inexorablemente ocurrirá, que se tuvo que quedar fuera porque de pronto no se llevaba bien con el resto. Era mucho más largo, había una especie como de incomodidad, ¿no?, con ese cuento. Y hay otros que se han quedado fuera, hay otros que incorporé después. Fue buscando el libro su propio ritmo, ¿no?, sus propias hechuras, y ese proceso también es muy bonito. Sí, aquí tenemos un elogio para ambas, ¿eh? Dice, lo que me gusta primitivamente de Patricia y de Valeria como escritoras es que son pitonisas. Hagamos un club, Patricia, de pitonisas. Sí, nos ponemos un gabinete de predicciones astrológicas. Eso mismo, eso mismo. Estaría divertido. Sí. Hablando del libro como objeto, pero ya no como en su fondo, sino como forma, ¿no? Porque es un libro muy lujoso. Bueno, para los que no lo han visto, ¿no? Es un libro precioso de tapa dura, como de los cuentos, con unas guardas y unas ilustraciones maravillosas de Alejandra Costa, que creo que también ella fue ilustradora de Angela Carter, ¿no? Para alguna... La cámara sangrienta la ilustró ella. Sí. Quiero mostrar aquí, o sea, ¿como cuánto te dejaron intervenir aquí? O si nos quieres contar si la ilustradora trabajó por su cuenta o cómo fue el proceso este. Pues fue maravilloso, porque claro, yo escribía los cuentos para que se editaran todo lo más con una cubierta bonita, sugerente, ¿no? Yo soy muy impertinente con el tema de las cubiertas, me gusta mucho decir, ¿no?, opinar y que el libro sea un objeto en el que te reconozcas y que a ti te guste y que si te lo encuentras en una librería, en el escaparate, no tengas que volver la cara porque no te identificas con él, ¿no? Que a veces es lo que ocurre. Y siempre he tenido mucha suerte, porque tanto en Páginas de Espuma como en Galaxia Gutenberg siempre he podido opinar y siempre me han dejado que metiera la cuchara, ¿no?, y que hablara. Pero no me podía imaginar que se me iba a brindar la oportunidad de que el libro fuera tan bonito estéticamente, ¿no? Sí que cuando hablé con Juan, yo le di mis impresiones y yo lo que quería era
que el libro transmitiera esa magia de los volúmenes de una biblioteca antigua, de alguna forma, ¿no? Yo lo que quería era rendir un homenaje a todos esos libros joya que hacía que nos acercáramos a las bibliotecas como una confitería, ¿no? Esperando encontrar alguna de esas joyas que son bonitas desde la textura de la cubierta, los dorados, todo ese amor y todo ese dinero que se ponía al servicio de los volúmenes, sobre todo del siglo XIX, ¿no? Yo estoy pensando en esas librerías maravillosas que te hacen viajar a otro tiempo, ¿no? Claro, la realidad superó todas las expectativas porque yo creo que nos fuimos apasionando con el proceso, y sí que ocurrió que, por ejemplo, yo pude decidir el color del libro, ¿no? Que yo quería que fuera muy verde porque me hacía pensar en los bosques, me hacía pensar en las hadas, me hacía pensar en un universo tradicional marcado, pues eso, ¿no? Por las arboledas, por los jardines de los palacios, las telas lujosas verdes, etc. Y luego sí que ocurrió que una cosa llevó a la otra. Ahora vamos a buscar una tela que parezca como de baúl, o sea, como si encontraras el libro en un baúl del siglo XVIII. Ahora un papel ahuesado, la tipografía. La verdad es que pude tomar muchas decisiones y siempre se me respaldó. Cuando se podía, cuando era imposible por motivos prácticos, pero la verdad es que fue un lujo el poder intervenir tanto, ¿no? Y también sugerí el nombre de Alejandra, precisamente por lo que has dicho, porque había ilustrado a Angela Carter y yo había visto lo que había hecho con la caperucita punk de Angela Carter, ¿no? con la gama, en Compañía de Lobos y también con El Barba Azul, ¿no? Que ella cuenta que es la cámara sangrienta. Y me gustó mucho lo que ella hace, que es jugar con el blanco, el negro y un color que es el signo de identidad de los relatos. En este caso tenía que ser también el verde. Y Alejandra, al hablar con ella, resulta que tiene una curiosa obsesión con los vestidos de mujer, con los pájaros y con los árboles. Y entonces dije, esta es la mujer perfecta, porque a mí me pasa un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que esas imágenes de Alejandra contagian el clima un poco onírico, pero un poco pesadillesco. Es como si estuvieras en un intermundo, ¿no? Un mundo que está a medio camino entre el sueño y la realidad, y el recuerdo, el cuento, etc. Y trabajamos un poco o sea, yo le dije los relatos que creía que tenían que estar ilustrados, pero luego ella fue la que decidió por dónde llevaba la línea imaginativa, lo que le sugerían. Desde luego superó todas mis expectativas. Yo sabía que era brillantísima, que es genial, que es una artista, pero claro, luego emociona mucho ver que unas palabras tuyas están ilustradas por alguien de ese talento, ¿no? Y que hizo su propia lectura, que creo que es lo que tienen que hacer los ilustradores, ¿no? No ser serviles de las palabras del autor, sino intentar contar también la historia a su manera, y creo que lo hizo muy bien. Sí, sin duda, es maravilloso. O sea, el trabajo, además es muy bonito porque es complementario, en mi opinión, ¿no? O sea, uno lee tus historias y luego mira sus dibujos, sus ilustraciones, y hay algo allí que se enlaza. Sí. Aquí te dicen, sus perífrasis muy largas fuerzan a una atención más grande para entenderla bien, ¿verdad? Pregunta. Seguramente, a mí me gusta mucho, soy muy barroca escribiendo, a mí me gusta mucho retorcer. Al final creo, Valeria, que lo único que nos distingue al escribir es la voz, ¿no? Y la voz es muchas veces el uso que hacemos de la palabra, de nuestros tics, de nuestra formulación de la realidad a través de una categoría, pues la que sea, ¿no? El adjetivo, el verbo. A mí me gustan mucho las perífrasis, me gusta mucho esa construcción que muchas veces tiene que ver con el tiempo, que muchas veces tiene que ver con la intención de lo que se está contando, que se puede conseguir con el verbo, ¿no? No soy nada minimalista escribiendo, y sí que me gusta alambicar el texto, llenarlo de artificio y jugar a ver hasta dónde puede llegar a ser comprensible, ¿no? Me gusta pues eso, que poner en apuros, pero tampoco que no se me entienda, ¿no? Poner en apuros en el sentido de forzar la atención, de hacer que tengas que prestarle, pues eso, mucha dedicación a lo que estás leyendo, pero que al mismo tiempo te convenza que esa es la textura que tiene que tener el texto.
Hay una cosa que dijeron David Roas y Ana Casas en la presentación de Madrid, que yo no me había dado cuenta, pero que pensándolo creo que tienen toda la razón, que sobre todo esfuerzo la forma en este libro en los cuentos que están ambientados en un marco tradicional. Sin embargo, los cuentos que están actualizados, los cuentos que sitúo en la época contemporánea, son mucho más anglosajones en el sentido de un tratamiento más seco, más despojado del lenguaje, ¿no? Y creo que eso es muy interesante, cómo de alguna manera, sin pretenderlo, lo que hice fue, o sea, sin ser consciente, a lo mejor lo pretendía, pero no era consciente de que lo pretendía, jugar para que el relato, o sea, la forma del relato fuera un marco muy, pues eso, muy salomónico, ¿no? Muy retorcido, muy barroco. Sí, sí, sí. Hay algo que yo creo que sale menos cuando te hacen, cuando te reseñan los libros y eso, que para mí está muy, se ve clarísimo en Casa de Muñecas, pero está en toda tu literatura, ¿no? Y es el humor. Obviamente que es un humor irónico, negro, pero que da como una especie de aire, ¿no? Porque uno viene leyendo esas atmósferas que a mí me gusta, que me opriman y me torturen. Pero de repente, ¿no? Entra esto y que es como una especie de bocanada de aire fresco, ¿no? No sé si querés contarnos algo en relación con el humor o con qué autoras o autores o hablaste antes del cine, ¿no? De las imágenes. Si querés contarnos algo, con quién te vinculás o te gusta. Pues Además, yo, contarnos lo que quieras, ¿no? Del humor. claro, hombre, siempre hay que hablar del humor. El humor siempre es un mecanismo de supervivencia, ¿no? Yo creo que, y una forma de inteligencia al final. Yo creo que me gusta mucho del humor la terapia que supone cuando te ríes de algo, de alguna forma está dejando de dolerte hasta lo más terrible, ¿no? Lo más terrible que te pueda pasar o lo más terrible que puedas escribir. Y por otro lado, me gusta muchísimo del humor la conexión con la sorpresa, ¿no? El humor siempre supone una ruptura del orden de los acontecimientos, de la interpretación que se esperaba, que me interesa mucho. Me gusta mucho por lo que hablábamos antes del juego, ¿no? De jugar con el lector o de jugar con lo que estás haciendo. Yo creo que muchas veces me pilla por sorpresa el uso del humor, que no lo pretendo, no lo voy buscando, pero de pronto es como si encontrara una puerta que me permite pasar a otro lado o librarme de un lugar demasiado oscuro, ¿no? Creo que eso me viene muy bien. Y me han enseñado mucho pues, del humor. Yo creo que el humor también va cambiando, ¿no? Hay un humor muy negro en Casa de Muñecas, con muy mala leche, con una finalidad, yo creo que reivindicativa, gamberra, ¿no? Yo creo que hay en Casa de Muñecas me divertí muchísimo, me reí mucho pues, diciendo barbaridades, ¿no? Escribiendo pues, lo de la cabeza en la lavadora de ese señor, o en fin, cosas que hacía que yo misma me reía imaginándomelas. En las Madres Negras yo creo que hay ironía, hay un humor Sí. mucho más sombrío, también más crítico, ¿no? Más ensombrecido, yo creo. Y me han enseñado mucho, yo creo que la gran autora del humor, siempre que la leo lo pienso, ¿no? Y digo, pero ¿cómo se puede ser tan endiabladamente buena con la maldad? Yo creo que es Patricia Highsmith, ¿no? Yo creo que Patricia Highsmith es la reina de la humorada, ¿no? Es maravillosa. Y más recientes disfruto mucho leyendo, por ejemplo, a Cecilia, que está aquí, y me gusta mucho el humor de Cecilia, porque es un humor, os recomiendo que leáis sus relatos, porque a mí me parece que es un humor eh, muy sereno o que hace que realmente las piezas encajen, ¿no? A veces utiliza la tristeza como desencadenante del humor para admitir finalmente que la vida es esto, ¿no? Que la vida es algo que nos pasa y que tenemos que sobrellevar de alguna forma, ¿no? Y me gustan mucho leer sobre todo a mujeres contemporáneas y pensar en cómo defienden ellas o cómo utilizan ellas el humor. Pero por citarte una clásica y una moderna, yo creo que sería Silvina Ocampo, tiene muy mala uva, es maligna totalmente, ¿no? Y me gusta mucho cómo utiliza también el humor y cómo desbarata, cómo maltrata a sus personajes y no puedes hacer más que reírte, ¿no? Cuando hace según qué cosas. Entonces es maravillosa matando gente y haciendo que te rías mientras la mata, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo es un mecanismo que nos ayuda a soportar
el peso específico que sin duda también tiene la vida. Sí. Aquí te preguntan en relación con este libro, ¿no? ¿Quién es tu público y porque tiene que conocer los cuentos por su uso de la intertextualidad? Y si crees que los jóvenes de hoy conocen lo que hay debajo de estas historias. La primera parte, mi público, ¿quién es mi público? Que me he perdido con lo de la intertextualidad. No, la pregunta es simplemente quién es tu público. Tienen que conocer los textos por el uso que hace de la intertextualidad y si los conocen los jóvenes de hoy, si crees que los jóvenes de hoy... Hombre, yo creo que la gente yo creo que cualquier lector que sienta curiosidad, todos hemos tenido una infancia para bien o para mal, con lo cual la intertextualidad la conocemos, sabemos de qué está hablando, porque además ya se ha ocupado Disney de destrozar convenientemente muchos de los argumentos de los cuentos tradicionales, ¿no? Y aunque solo sea para reivindicar otro uso que no el que se han hecho en esas películas donde se edulcora tantas cosas, pues se puede recurrir, ¿no? al relato tradicional. Respecto a lo de los jóvenes, yo que soy profesora sí que me esfuerzo en que hay cosas que sorprenden mucho, ¿eh? Hay ya generaciones que no reconocen el punto de partida literario de historias que han conocido a través del cine, por ejemplo. Ellos piensan que La Sirenita es una película de Disney y no es un cuento de Andersen de los más tristes que uno puede leer, además. Entonces, es muy curioso cómo se van perdiendo referentes y yo llevo a cabo una cruzada, pues seguramente bastante inútil, pero que a mí me resulta muy satisfactoria, que es llevar a las clases relatos tradicionales, leer el punto de partida de una historia para que se reconozcan arquetipos y además de eso, las versiones o perversiones contemporáneas, ¿no? Me gusta mucho llevar los microrelatos de las series que tiene Ana María Súa, por ejemplo, ¿no? Acerca del cuento tradicional que juega con muchos de los elementos, hacer que escriban ellos sus propias versiones. Ángela Carter, la hemos leído, se han divertido muchísimo leyéndola, les ha encantado. Entonces, yo creo que no, que la mayoría ya no tienen ese punto de referencia que les puede servir de las nuevas generaciones, digamos, de la gente joven, pero es que tampoco se hace nada para que se lea o se recupere ese tipo de literatura, ¿no? Lo cual me parece un error del todo estético y pedagógico también. Sí, sí, es verdad eso. Patricia, nos queda por conversar, creo yo, digamos, acerca de tus influencias. Me gustaría no solo, ya literarias has dicho muchas, pero has dicho también que en cierta manera, hablando ya puntualmente de este último cuento, era como que lo veías, ¿no? ¿El cine te provee también un imaginario o es más que nada la literatura de donde nace? Hombre, el cine a mí me ha dado muchísimas claves, ¿no? Estéticas y me ha dado muchísimas obsesiones también. Yo creo que, por ejemplo, para este relato me ayudó muchísimo, más que de cine, yo nombraría una película, ¿no? Por la ambientación y por el mundo que se trasluce, que es Orlando, ¿no? La versión donde aparece Tilda Swinton como Orlando, ese marco, esa escenografía, ese mundo, ¿no? que pasa en palacios y donde todo el mundo va siempre bien vestido, donde ocurre lo peor, la gente muere, la gente vive, la gente se transforma, se hace eterna. Ese espacio me cautivó. Pero sobre todo yo hablaría, para este libro en concreto, para este cuento, hablaría de Juego de Tronos, ¿no? De la serie. A mí la serie de Juego de Tronos me dio... De hecho, algunas imágenes de las de Alejandra me da la sensación de que son espacios, son esos interiores palaciegos con atrios, con ventanales, con dormitorios enormes, con muchos recovecos que aparecen en la serie, ¿no? Yo creo que esa es el sustento. Estuve viendo Juego de Tronos mientras la escribía, me estuve contagiando o interrelacionando con la serie. Había leído algunos de los libros, no todos, pero la serie nutrió mucho, ¿no? Y además en el Juego de Tronos aparecen muchos de los arquetipos de los relatos tradicionales, ¿no? Sí, claro. Claro, está la princesa, está el amor prohibido, está la muerte constantemente, está el rey, el hijo que por ser defectuoso
De hecho, hay un cuento en el libro que se llama Gigantes Enanos, que está inspirado en el personaje de Tyrion, ¿no? de Juego de Tronos. Entonces me parece que es muy interesante todo lo que en esa serie se articula visualmente, pero que proviene del mundo de la literatura. Yo muchas veces hago referencias a Juego de Tronos en clase porque la verdad es que ese sí que es digamos, un vivero, ¿no? de imágenes y de contenidos y de motivos que ayuda a que las nuevas generaciones entiendan el relato. Cuando en el taller nosotros trabajamos, bueno, varios cuentos, pero especialmente espejismo, yo lo quise trabajar por el ritmo, ¿no? Decíamos en la clase, ¿no? Que tiene un ritmo como de meterte en trance, ¿no? O sea, con esas anáforas, esas repeticiones, esas de repente frases largas que se quiebran en una oración casi unimembre, ¿no? Y hay una idea de encantamiento poderosísimo en espejismo, por lo menos a mi criterio. Entonces, me gustaría que nos dijeras también si esta idea de música, ¿no? De sonoridad, ¿te viene propiamente de la música o de la poesía? Porque yo sé que a vos, por ejemplo, te gusta mucho Lorca, ¿no? Que es un poeta de muchísima oreja, como decimos en Argentina, ¿no? Qué bueno, de muchísima oreja, eso está muy bien. A mí me parece que el ritmo está... O sea, no hubiera querido que este libro, que al final es un homenaje al cuento tradicional, ¿no? Muy perverso si quieres, o muy retorcido, muy antagónico, pero es un homenaje, no hubiera estado provisto o yo no me hubiera empeñado en que hubiera, otra cosa es que se consiga ese ritmo que hay en la narración tradicional, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en la narración tradicional te engancha, como tú has dicho, te suma en un encantamiento, porque la repetición está muy bien utilizada, las onomatopeyas, ¿no? La repetición de determinadas secuencias tiene un ritmo machacón que te hace seguir muy bien lo que está ocurriendo, ¿no? Y formar parte de ello. De hecho, los niños pequeños lo primero que se aprenden son los elementos, los estacatos, ¿no? Los elementos que te dan ritmo. Entonces sí que quería que estuviera eso, que está en el cuento tradicional, pero claro, no podía ser como en el cuento tradicional, porque es un libro del siglo XXI, ¿no? No podía caer a lo mejor en lo que se hubiera podido interpretar como infantilismo. En el cuento tradicional tiene mucho encanto, pero en un libro quizás menos. Y creo que viene muchas veces puede ser un vestigio de Lorca, ¿no? Yo a Lorca lo leo con frecuencia y me quedo pensando en cómo hace, ¿no? Para engancharte, para hechizarte, como tú has dicho, es un encantamiento. Y yo creo que también viene de la música, creo que también hay grandes, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? Grandes hechiceros o grandes hechiceras que consiguen que a través de una canción el admirador, el oyente, se suma en un trance del que es muy difícil salir, ¿no? Y a mí eso me ha pasado, siempre estoy escuchando música mientras escribo, siempre procuro, y creo que hay, pues, a mí en este caso me pasó mucho con la música barroca, ¿no? Con el ritmo que tiene Händel, por ejemplo, me parece que se trasluce un poco en algunos relatos. En algunos relatos está esa manera de articular la repetición, el ritmo, muy solemne en algunas ocasiones, ¿no? Muy de llevarte a otro universo, ¿no? Que es lo que, por lo menos conmigo, consigue Händel. Claro, sí. Yo sí, los invito a hacer una última pregunta. Yo voy a hacer la pregunta de curiosidad, de rigor de escritora, que tiene que ver, porque claro, yo cuando uno abre el libro, ¿no? Y lo primero que ve es el índice, o lo segundo, después de ver su título, ¿no? Y entonces yo miré ese índice, que como ya dijimos, es un catálogo de los estereotipos de los cuentos de hadas, y yo dije, ¿será Patricia? No voy a decir todo lo que dije cuando uno tiene envidia, ese sentimiento de admiración y envidia. Digo, ¿cómo será Patricia que ya se... ¿Eso te vino instantáneo o los títulos, esta idea de voy a hacer un catálogo de los estereotipos de los personajes, ¿no? ¿Te vino en una segunda instancia ya cuando tenías el libro más o menos el manuscrito más o menos vislumbrado? Pues yo te diría que después de tener claro que sin tener ningún cuento el libro se iba a llamar ni aquí ni en ningún otro lugar y que el último cuento se iba a llamar así, porque quería que fuera lo que he dicho, ¿no? El preludio al silencio total, lo siguiente que pensé fue eso. Tienen que ser
yo a los títulos les doy muchísima importancia. Yo creo que lo que mejor hago realmente es titular, ¿no? Me gusta mucho, me lo paso muy bien titulando. Y aquí fue una renuncia expresa a la búsqueda del nombre del niño o de la niña, ¿no? Yo creo que al final el título es la esencia del relato, es un tráiler de contenidos, puede ser una pieza indispensable para entender algo que está ocurriendo en el relato. Y aquí fue una renuncia muy consciente de que lo que estaba haciendo era crear ese diccionario, ¿no? Ese catálogo de seres y estares y que se reconociera perfectamente que lo que iba a encontrar el autor eran el lector eran viejos conocidos, era gente o lugares o objetos de los que ya había oído hablar. Y entonces el título iba a ser simplemente una especie de etiqueta identificativa, ¿no? Y el relato tenía que dar todo lo demás. Me encanta, voy a subrayar algo porque me encanta, ¿no? Porque cuando uno escribe y también cuando uno da clase, a veces le gusta algo de un texto propio o ajeno que sabe que no funciona, pero tiene que renunciar, ¿no? Y yo creo que eso es súper difícil. Mucho. Así que Patricia renunció a un montón de títulos. A mi pasión por la titulación, ¿no? Me gusta mucho titular y dije, no puede ser, aquí no puede ser. Claro, no, pero yo lo quiero subrayar, ¿no? Como uno cede, o sea, como podríamos decir, en este caso un don y un vicio, ¿no? Sí. Que sería el de elaborar títulos divertidos, termina siendo una ganancia para el libro general, ¿no? Tenemos una última pregunta de Silvia, que dice, oye, hay un acople, me disculpan que no sé de dónde sale, si alguien abrió un micrófono pido que lo cierre, por favor. Dice Silvia, en los cuentos de hadas tradicionales los reyes no tienen un papel importante. Pero hay dos cuentos tuyos que leí que sí lo tienen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna manera me parecía que eran muy útiles para representar el poder caprichoso. Esta figura a mí me encanta, la de la autoridad patriarcal asumida, ¿no? Es como el dios de las madres negras. Esta autoridad que se te impone y que nadie discute, y que es así porque así lo ha sido siempre y así lo seguirá, pues era por una parte muy útil para representar esa autoridad ejercida con capricho y sin mucho criterio, y por otro lado porque en los dos creo que se referirá al caso del príncipe, que el padre es muy importante, y efectivamente a este último cuento, ¿no? Donde hay más reyes, pero yo diría que si ha visto esos dos, yo son los que destacaría. Y creo que servían mucho para dar un giro al relato, los dos. O sea, a mí me resultaron, me aproveché de ellos vilmente, lo que hice fue jugar con esa figura que es un tótem, que es algo inalterable, que no se puede discutir, y al mismo tiempo eran, digamos, los personajes que más me permitían que ocurrieran cosas luego, ¿no? A su pesar. El padre que sabe que su hijo va a morir y que decide pues también de forma muy caprichosa o muy egoísta acerca de lo que tiene que hacer para que su hijo regrese de allá donde ha ido, y en este caso el ingrato, ¿no? Yo creo que es el rey ingrato que es incapaz de ver el amor, de llevar a cabo una segunda vida, y al mismo tiempo está paralizando la vida de otras personas, ¿no? Que son la segunda mujer y la hija que ha tenido, que podría ser una continuación, ¿no? Entonces me parece que siempre estoy, en mis textos siempre estoy intentando desarrollar esa idea de la desigualdad, de la autoridad que hemos ido asumiendo, sobre todo las mujeres, porque tradicionalmente se nos ha impuesto como algo que debíamos acatar y ya está. Y curiosamente fue una de las figuras que más me sirvió para criticar esa autoridad, ¿no? Porque creo que al final el lector se da cuenta de que están tratados con muy mala leche los dos reyes. Sí, así es. Pues estamos ya en hora, Patricia. Yo no sé si tienes tu libro a la mano, pero a mí me gustaría que nos regales un parrafito leído, si es posible. Pues si esperas un momento, lo voy a buscar. Claro. Aquí no lo tengo. Espera un momento, voy a por él. Adelante, sí. Porque al final, ¿no? Siempre es bonito escuchar la voz del autor puesta al servicio del texto. Y ya con eso le damos paso a Patricia para cerrar y terminar el encuentro. Y mientras Patricia trae el libro, les recuerdo que este es el último encuentro de este primer semestre,
que nos volvemos a ver en octubre con el siguiente club de lectura. Aquí la tenemos a Patricia, que nos regala un fragmento leído. ¿De cuál queréis? El que te gusta a vos leer, Patricia, gracias. Pues a ver. Bueno, pues a ver, me gustan todos. A ver. Bien hecho. Bueno, voy a leer el microrrelato, el único microrrelato que así nos llevamos. Este se titula Dos princesas. Las 3 hijas del rey murieron de peste negra. El cadáver de la princesa más pequeña fue enterrado en la cripta del palacio junto a su muñeca preferida, a la que llamaba Iseo. Bajo tierra, las 2 niñas pasan los siglos hablando en voz baja de duques ingleses muy rubios y de fiestas a las que acudirán, vestidas con el mismo traje. La muñeca se queda dormida a veces. La hija pequeña del rey, muy aburrida, se pregunta entonces por qué esta noche se le está haciendo tan larga. Bueno, Patricia, muchísimas gracias. No, a vosotros, placer. Aquí tu último sticker para la heladera dice, Patricia lo tiene todo tan claro que el arte literario es fácil. Qué bien, ¡hala, la heladera! Eso, como la foto de cuando era gorda, que se la ponía para evitar, pues yo me acercaré a la nevera a recordarme que merece la pena escribir cuando te encuentras lectores así. Muchísimas gracias, que es un placer y hasta que queráis. Venga, te hacemos así un aplauso de estos simbólicos. Eso mismo, de broma. Gracias, Patricia, y gracias a todos. Nos vemos ya después del verano, entonces en el próximo club de lectura. Muchas gracias. Nos vemos mañana, Valeria. Sí, nosotros seguimos trabajando, eso sí, seguimos trabajando. Venga. Que vaya muy bien lo de la antología, ¿eh? Queremos una crónica de la presentación y bueno, seguro que es un éxito y que, vamos, es un honor haber formado parte y que estés tú también, como ahí en la defensa argentina. Eso mismo. Teníamos que hacer ahí, hablando de fútbol, teníamos que hacer... Claro, la roja. Tenías que venir vos, Patricia, pero bueno, tus compromisos nos privaron de eso, pero bueno, tenemos esto, así que no nos vamos a quejar. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós.